mis hermanos, que sean ustedes bendecidos de Dios este día y le pedimos que Él nos bendiga, que toque nuestras vidas para que sintamos el calor de su Espíritu, la alegría de Dios por estas participaciones que son verdaderamente grandes regalos de la fe. Y estamos en el libro de Apocalipsis, que es un libro sobre la segunda venida de Cristo. Escúcheme, por favor. Es un libro que trata sobre la segunda venida de Cristo y las consecuencias de esa segunda venida. No olvidemos que no se trata de tres venidas. Es cierto que el Señor Jesús vendrá por la iglesia. Sin embargo, eso no se considera en los términos escatológicos, podemos decir, de una venida del Señor Jesús a la tierra, que es una de las condiciones fundamentales para ser considerada como venida. En la primera ocasión, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estuvo aquí con nosotros. En donde aquí en la tierra. Vivió en Nazaret. Nació en Belén. Es decir, Él estuvo entre nosotros. Pero cuando venga por la iglesia, el Espíritu Santo levanta la iglesia y nos encontraremos con el Señor en los aires para estar para siempre con Él. Pero Él no viene a la tierra. Cuando la iglesia es levantada, la iglesia somos llevados con Él. En cambio, en esta ocasión de que estamos hablando, el Espíritu de Dios ha entregado la iglesia al Señor Jesús. Y la iglesia y el Espíritu Santo se viene a la tierra precisamente para encargarse del pueblo de Israel, para estar con ellos, para nutrirlos. También viene uno de los grandes profetas de Dios, Miguel, el arcángel, que en lo personal es el único que yo encuentro con el título de arcángel. No encuentro la palabra arcángeles, pero dejemos eso, es tema de otra ocasión. Pero estamos en la gran tribulación, estamos con Cristo, allá se hacen las bodas del Cordero, y Cristo viene a la tierra, y la iglesia venimos con Él. Y por supuesto que cuando venimos con Él, dice que el mundo lo verá, porque será algo visible. El capítulo 1, versículo 7 de aquí de Apocalipsis lo dice, y todo ojo le verá. Pero no solamente a Él, si la iglesia venimos con Él, por supuesto que el mundo habrá de ver a los hijos de Dios. Y a eso, sin duda, el apóstol Pablo le llama la manifestación de los hijos de Dios. Ahora bien, toco este punto porque, mire, a mí me fascina, me gusta enseñar y también coincidir con otros aspectos de la fe para que esto tenga mayor fuerza. Venimos con Él. ¿Y eso qué? El domingo pasado prediqué en la iglesia y yo decía que Cristo, según la Escritura, hizo 3 redenciones. La primera, la redención del alma. Esa la hizo en la cruz, pagando por nuestros pecados. Pero allí en la cruz no redimió el cuerpo.
redimió solo el alma. Por lo tanto, bien se puede decir que el alma nuestra vive en una casa no redimida. Qué interesante detalle. Y esa es la razón de la lucha, decía yo, entre la carne y el espíritu. Ahora, ¿cuándo será redimido el cuerpo? Bueno, precisamente cuando resucitemos. Todo creyente que ha muerto en el Señor, por supuesto, cuando el Señor venga, seremos levantados y nuestro cuerpo, al ser transformado, es redimido. ¿Y qué es redimir? Es rescatar, es pagar un precio, es hacer que las cosas vuelvan a ser como eran al principio. Así como era nuestro cuerpo antes de que el pecado se enseñoreara sobre la tierra. Y entonces, a eso le llamamos la primera resurrección, cuando nuestro cuerpo sea transformado, redimido. Desde luego que nunca olvidamos que todos los creyentes son levantados y son transformados y son redimidos. Pero, ¿qué de los creyentes que estén o estemos todavía vivos aquí? Bueno, entonces nosotros seremos transformados. No habrá funeral. O sea, es algo extraordinario que el creyente vaya caminando y de repente su cuerpo es transformado. No hubo funeral porque no fue llevado a la tumba, no fue resucitado con la primera resurrección. Sin embargo, la transformación es muerte y resurrección sin funeral. A mí me encanta decir eso. De tal manera entonces que los creyentes que son transformados son levantados para irse junto con los hermanos que ya van con el Señor. Y así estaremos para siempre con Él. Esa es la transformación, es la redención del cuerpo. Nuestro cuerpo jamás volverá a tener sufrimiento. Jamás habrá de sufrir las consecuencias que el hombre o la mujer sienten porque sus cuerpos no están redimidos. Y yo decía, en realidad es eso de que los cuerpos no están redimidos, implica que el cuerpo tiene problemas de enfermedades, de muerte, por supuesto. Pero mientras no se dé la redención del cuerpo, o sea, mientras no seamos transformados, ¿qué es lo que sucede? Que el creyente se enferma y muere. Pero mire ustedes que el Señor dejó un recurso, porque en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, pero también murió por nuestras enfermedades. Y si un creyente tiene fe sanadora, precisamente ese recurso de sanidad divina que el Señor consiguió en la cruz del Calvario, y el creyente es capaz de creer todo eso, ¿qué sucede con su cuerpo? Que la salud viene a él. Aunque el cuerpo no esté todavía redimido, es un recurso que Dios le dejó al creyente. Está ahí, pero la tercera cuestión es la redención de la creación. Yo decía que cuando vengamos los hijos de Dios, dice que la creación anhela
la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, anhela ese suceso donde la iglesia viene con Cristo, cuerpo enorme de puros redimidos. Y entonces, el león comerá con el cordero, los mares y los ríos serán sanados, el desierto florecerá, porque volverá a ser como era al principio. Qué interesante. Eso es que las cosas vuelvan a ser como eran al principio. Pero, ¿cuál es la razón por la que la creación es redimida en relación al momento, en relación a que los hijos de Dios, viniendo con Cristo, se manifiestan ante el mundo? O sea, son conocidos por una razón fundamental. ¿Acaso el hombre no fue hecho del polvo de la tierra? Y cuando pecó, la tierra le negó su fruto. Hubo una especie de choque entre el hombre y la tierra. No te producirá, vas a batallar para que te dé el alimento. Porque esa es la maldición sobre la tierra. Cuando el hombre pecó, su cuerpo, también lo que le sucede a su cuerpo, le sucede a la creación. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos hechos de allí, de la tierra, y lo que afecta al cuerpo del hombre, afectó también a la creación. Y si ahora es redimido el hombre, el creyente, entonces la creación también es redimida. Qué interesante detalle. Entonces a mí me fascina apelar a esas ideas, porque es un cuerpo doctrinal muy bonito. Muy bien, pues el día anterior, el sábado anterior, lo que hicimos fue un resumen también de, por lo pronto, de 4 trompetas. No olvide, 6 sellos. Después de eso, 7 sellos. Luego 7 trompetas y luego 7 tazones. Pero le voy a hacer una aclaración. No, le voy a hacer una aclaración que es esta. Muy interesante. Yo espero que usted lo asimile. No piense que las cosas de los juicios de Dios y la tribulación se desarrolla cronológicamente. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que no significa que después del 3 sucede lo que dice el 4. Porque encontramos cosas. Estamos hablando apenas hemos hablado del 4 trompeta. Y vamos a entrar en el capítulo 9 a la 5ª trompeta. Sin embargo, ya estuvimos apelando a sucesos que se dan prácticamente casi al final de la gran tribulación, como si fueran cosas que suceden de manera cronológica, no, temática. Y dentro de eso que le acabo de decir, que usted espero que lo procese, hablamos que uno de los sellos se dio y el sol, la luna y las estrellas perdieron mucho de su luz. Afectaron. Y por supuesto afectaron el día y la noche, las cosas que hace. Pero usted dice, pero bueno, si apenas vamos en la 4ª trompeta, ¿por qué citar
Mateo 24, 29, donde habla de cosas que están sucediendo terminando la gran tribulación. Ah, caray. A ver, déjeme ver si lo dije bien, porque no voy a hacer. ¿Estamos listos? El Señor Jesús está hablando también del fin de los tiempos. Después de la aflicción de aquellos días, ¿qué es la aflicción? Grande aflicción es la gran tribulación. Es decir, después de la aflicción de la gran tribulación, entonces va a pasar esto. Fíjese lo que dice. Y luego, Mateo 24, 29. Después de la aflicción de aquellos días. ¿Cuáles días? ¿Cuál aflicción? La gran tribulación. Se está terminando o se ha terminado. Y después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá. Oiga, pero eso son cosas que las vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 8. Lo que le pasó al sol, a la luna y las estrellas. Bueno, por eso le estoy diciendo que no piense que son cronológicos los acontecimientos. La luna no dará su lumbre, dijo el Señor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas, sacudidas. Y el verso 30 no nos deja muy claro cómo le va a llamar a eso precisamente. Dice, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Espérenme tantito. Dijimos entonces, esto que está sucediendo en el sol, la luna y las estrellas, son señales. Porque dice, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre, que vendrá. No me diga que no es la segunda venida de Cristo, que vendrá sobre las nubes del cielo. Y la iglesia viene con él necesariamente. Y coincide su venida con el fin de la gran tribulación y con la guerra de Armagedón y con aquel gran conflicto que se va a dar en esa región, en esos días. Yo le estoy mencionando muchas cosas para que usted vea cómo se ubican cerquita unas de otras. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y entonces nos tuvimos que regresar a la cuarta trompeta y decir, bueno, esto del sol, la luna y las estrellas, ¿qué dijo el Señor que eran? Pues dijo que eran solamente señales de su segunda venida. A que no dijo textualmente segunda venida, pero dijo precisamente que son señales. Y eso nos regresó a Lucas 21, 24. Que esto que está pasando sobre Jerusalén y el pueblo de Israel, porque hemos también dejado claro que esos últimos 7 años son el cumplimiento de la semana 70 o la semana que falta por cumplir dentro de la profecía que el ángel Gabriel le dio a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Y esto que está pasando, sencillamente se están viviendo las cosas que iban a pasar en la semana 70. En la semana que falta, y que todo mundo se va sobre esa idea, y es correcto. Pero, ¿cuándo se terminará todo esto? Es muy interesante, aquí mismo el pasaje lo dice, cuando sean cumplidos los tiempos de los gentiles,
No más que eso ya nos llevó a una comparación. Una cosa es el tiempo de los gentiles, que dice en Lucas, y en Romanos no es lo mismo que dice plenitud de los gentiles, donde plenitud de los gentiles es cuando el mundo gentil recibe el evangelio de la gracia para salvación, todo el tiempo, que eso quede, es el tiempo de los gentiles, es la plenitud de los gentiles. Mientras que el tiempo de los gentiles empezó en el tiempo de Nabucodonosor, cuando se llevó cautivo a los judíos. Y desde entonces no ha vuelto a haber un rey en Jerusalén descendiente directo de David. Porque es necesario todo ese tiempo el hijo de David prometido que reinaría no está presente ni ha reinado. Y las naciones gentiles tienen el dominio sobre ese pueblo de Israel, sin entrar a aclaraciones de judíos a judíos. No entro en eso. De tal manera que el tiempo de los gentiles empieza allí con la cautividad babilónica. El último rey Sedequías, descendiente de David, fue llevado, ya no volvió a haber un rey descendiente del hijo de David. Y todo este tiempo Israel ha quedado bajo la tutela de alguna manera de las naciones gentiles. Y a eso la Escritura lo llama tiempo de los gentiles. Pero se habrán de terminar. Esos tiempos se van a acabar. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga en su segunda venida. Y que ponga fin al gobierno de las naciones sobre su pueblo. Y que Él establezca su reino y reine sobre la tierra. Entonces volveremos a tener el rey, el hijo de David, en Jerusalén, en Sión. Capítulo 2 de los Salmos. De los Salmos. Y mientras que la plenitud de los gentiles empezó cuando se empezó a predicar el evangelio de la gracia a todas las naciones gentiles, aunque no era excluyente, porque Jesús dijo, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo ese tiempo es el tiempo de la gracia, es la plenitud de los gentiles, cuando hemos tenido apertura de salvación todas las naciones. Plenitud. Entonces, cuando ese tiempo se consolide, se consuma, se le llama plenitud de los gentiles. Y si empezó con esa orden del Señor Jesús, habrá de caducar cuando el Señor se levante y levante a la iglesia. Entonces tiene fecha de inicio y fecha de caducidad, las dos. La primera del tiempo de los gentiles empieza con la cautividad babilónica y terminará en la segunda venida cuando Cristo venga y establezca su reino. Punto. La plenitud gentil empezó cuando el Señor les ordenó que fueran empezando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, de tal manera que empezó allí y terminará cuando levante a la iglesia. Tiempo terminado, tiempo cerrado. Es importante tener esas cosas en mente, hermano. Y Pablo lo dijo en el capítulo 11 de Romanos, versículo 25. Dice lo que dice. Es en referencia a todo esto que estamos diciendo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Habló de un misterio? ¿Había un misterio? ¿Eh?
es que la salvación del mundo gentil era un misterio. Para que no seáis acerca de vosotros arrogantes. Y luego habla de esa arrogancia del mundo gentil a causa del endurecimiento, del rechazo al Evangelio y al Señor Jesús que se dio en Israel. Y le llama endurecimiento. No quiero que ignoren, no se vayan a sentir ustedes únicos, elegidos. Este endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. Y que yo quiero hacerle a usted la precisión. No dijo que le ha acontecido a Israel, sino en Israel, en parte en Israel. Porque si fuera en parte sucedido o acontecido a Israel, es como si dijeran, esto es un asunto de todos los israelitas, pero tuvo cuidado de anotar allí en parte. ¿Qué quiere decir? No todo Israel. Y eso hay que tenerlo muy fino en la mente. Cierto que en Israel hubo un rechazo fuerte, pero ¿fue en su totalidad acaso? No. Fue en parte. Ese endurecimiento en parte durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Qué interesante, ¿verdad? Hasta que haya entrado en plenitud el tiempo de los gentiles. Y hay una pregunta muy interesante que conviene tenerla en mente. ¿De qué estamos hablando? Sería de preguntar esto. Cuando venga el problema del quinto sello, habrá una plaga, unas langostas, que dañarán a todos aquellos que no tengan la señal de Dios en sus frentes. Y de allí que algunos especulen o se traten de resolver. Entonces quiere decir que solo 144,000 que fueron señalados, esos no serán molestados, ni dañados, ni perjudicados, pero el resto de judíos sí. Pues mire cómo nos ayuda a nosotros esto. Mire, lo voy a leer. ¿Acaso solo los 144,000 eran creyentes? ¿No puede usted afirmar eso? En lo personal, pienso en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 11:25, que dijo con toda claridad: no quiero, hermanos, que ignoréis. Y yo digo, ¿ignorar qué, Pablo? Ignorar sobre lo que llamé este misterio. Y luego aclara que habla del endurecimiento que hubo en Israel, en parte. No un endurecimiento de todo Israel. Grábenselo, tómelo, porque esto sirve para entender otras cosas. Eso de no creer en el Señor Jesús, de no recibirlo, Pablo le llama endurecimiento. Pero como evidentemente no todos tenían ese endurecimiento y esa incredulidad, Pablo, por consejo del Espíritu, escribe endurecimiento en parte.
Esto le ha acontecido a Israel. Ahora veamos eso. Y creo que lo estoy repitiendo porque yo anhelo que usted domine esta cuestión. Porque la pregunta sería, ¿qué además de los 144,000, nomás esos fueron señalados y solo ellos fueron libres de la agresión de esa langosta? Todos eran incrédulos después de los 144. Entonces yo digo, en lo personal, yo voy a las palabras del apóstol Pablo en Romanos 11:25, donde habla, escúcheme bien, de un endurecimiento en parte. Anótelo si quiere. Pablo lo dijo. Escrito está, un endurecimiento de Israel en parte, que en parte ha acontecido en Israel. Y note que no dice endurecimiento de Israel como si hubiera sido un problema de toda la nación. Qué interesante declaración de Pablo, tan sutil. Entonces, veamos los grupos. Por un lado tenemos a aquellos 144,000 creyentes. Es más, la Escritura, antes de señalarlo, los llama hijos de Dios. Para mí, estaban entre el grupo de creyentes que escogieron de todo su mundo de creyentes, escogieron 12,000 de cada tribu, es otra cosa. Pero eso no implica que empezaron a creer cuando los señalaron. Eran creyentes. Los llama anticipadamente hijos de Dios. Entonces, por un lado tenemos a esos 144,000 creyentes que fueron elegidos. Y ahí es donde algunos intérpretes dicen, y tienen derecho a expresarlo, dicen que estos no eran creyentes, que fueron elegidos para la salvación. Pero yo no encuentro la idea de que esos fueron elegidos para ser salvos. Vamos a chocar con la Escritura. Fíjese bien. Por un lado tenemos esos 144,000 creyentes que fueron elegidos para una tarea en particular. 144,000 que no debían ser los únicos creyentes. Pero de esa cantidad de creyentes que había, y que el Señor lo llama hijos de Dios, escogió 144,000, 12,000 de cada tribu. ¿Por alguna razón particular? Bueno, tenemos dentro de la profecía que será predicado ese evangelio del reino a todas las naciones por testimonio a los gentiles, con dedicatoria a los gentiles, hermanos. No habla de dedicatoria a los judíos, con dedicatoria a los gentiles, por testimonio a todos los gentiles. ¿Y para qué los queremos a ellos allí? Pues que andan predicando, porque acuérdense que el Espíritu Santo ha venido a la tierra y ha habido un derramamiento donde muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos andan anunciando, no lo dice textualmente, pero piense estos 144,000. Y luego donde dijo el Señor, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a los gentiles. A todo el mundo será predicado el evangelio del reino.
Escúchelo bien. El evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. El evangelio del reino ya fue predicado a Israel, pero no fue predicado al mundo entero. Esa es una deuda con el mundo entero, porque tiene que ver con el establecimiento del reino del Hijo de David. Por supuesto que asume total importancia. Y entonces, cuando un reino se va a instalar, tiene que ser anunciado. Yo encuentro que esos 144,000 llenan todo el perfil de esa clase de predicadores que van al mundo anunciando que, ¿qué le pondría a usted? Pues anunciando que el reino se va a instalar, que el rey ya viene, que el Hijo de David va a gobernar la tierra. Que lo esperen, que se arrepientan. Así que andarán predicando el evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. ¿Testimonio de qué? Testimonio que daba Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces dice, vendrá el fin. Y yo siempre hice esa pregunta. ¿El fin de qué? Pues el tiempo de los gentiles, porque no es el fin del mundo. Que muchos hermanos tienen esa duda. ¿Irá a pasar esto, que se destruya la tierra, que el mundo se acabe? Yo les he dicho, no se preocupe, todavía faltan 1000 años Cristo reinando en la tierra. Así que por lo menos la tierra tiene 1000 años de existencia más. No se preocupe. Entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin del tiempo en que los gentiles tienen dominio y señorío. Porque al establecer su reino, las naciones de la tierra tendrán que obedecerlo. Y entonces, sí, vendrá el fin. ¿Qué coincide con la segunda venida de Cristo? Qué bonito detalle. Esos detalles grábelos. Por otro lado, ¿a quién están atacando? Porque los dice textualmente que esas plagas atacarán a todos los que no tienen la señal de Dios en su frente. Es un sector de judíos, porque así lo establece el Apocalipsis. Y yo digo, puede ser un ataque, porque también acuérdense que si hubo en parte creyentes, en parte también hay no creyentes. Y estos se ven confrontados. Son agredidos esos que Pablo llama los incrédulos en parte. Tenemos ya dos grupos, los de los 144,000 y los incrédulos en parte. ¿Por qué digo incrédulos en parte? Bueno, porque si hubo creyentes en parte, hay incrédulos en parte también. Y luego hay otro grupo. Este no fue dañado. ¿Y esos quiénes son? Son judíos creyentes que no tienen nada que ver con aquellos 144,000. Qué interesante. Pero volvamos al principio del capítulo 9. A ese ángel dice que le fue dada la llave del pozo del abismo.
o yo no encuentro el pozo. Está bien. Le fue dada la llave del pozo del abismo, que algunos la llaman por eso el ángel guardián de la llave del abismo. Yo le voy a decir algo. Yo no me atrevo a hacer a ese adjetivo calificativo diciendo, este ángel, miren, este ángel es el guardián. No hay tal cosa. Porque incluso dice algo interesante. Dice, cayó. Y aquí es donde entramos a las complicaciones. Por la que algunos interpretan que era un ángel caído. Porque dice que cayó del cielo. Otro que se veía caer como rayo, dijo Jesús, vi a Satán que venía cayendo como rayo sobre vosotros, cuando mandó a los 70 a predicar el evangelio del reino. ¿Vamos bien? Entonces, hemos aclarado ya el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Y tenemos en Lucas, capítulo 21, versículo 24, y en Romanos 11, 25, tenemos los dos términos. Plenitud de los gentiles y tiempo de los gentiles. Grábelo bien, porque tiene que ver con la venida del Señor Jesús y con el arrebatamiento de la iglesia. Plenitud de los gentiles caduca cuando Cristo levanta la iglesia. Tiempo de los gentiles cuando Cristo viene en su segunda venida y somete al mundo entero. Qué interesante cuestión de veras, hermano. Es importante en esto que hemos leído ver el énfasis que el Señor le da a esa orden que Él da, a la orden de anunciar el Evangelio de la gracia. En Mateo 28, 19, el Señor Jesús les dijo a los discípulos, id y doctrinad a todos los gentiles. Id y doctrinad a todos los gentiles, evangelícenlos, enséñenles el evangelio. Operación que indiscutiblemente se ha cumplido. Porque siempre hacemos cuenta, no, pero tiene que haber un lugarcito metido en un rincón olvidado donde la gente no ha oído. Usted no puede garantizar eso. Porque la gente oye. Incluso mismo Pablo dijo, desde Jerusalén hasta el Ilírico, acá por el Cáucaso, acá en Europa, en la Europa occidental propiamente, he llenado el evangelio a todo, desde Jerusalén hasta el Ilírico. Caray, ¿usted cree que el mundo no fue evangelizado? ¿Acaso las tribus bárbaras que conquistaron a Roma no adoptaron el evangelio y el cristianismo? Y las naciones donde se asentaron, todas aprendieron ese evangelio. Entonces, no se puede asegurar y decir, no, todavía falta unos días. No se confía en eso. El mundo ya está evangelizado. Esa operación de ir con todos. Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y yo le vuelvo a preguntar a usted, ¿diría usted, mi hermano, que esto no se ha cumplido?
Note el énfasis que el Señor le da a eso de ir con los gentiles. Entonces, el mundo gentil ha sido evangelizado. El evangelio de la gracia ha sido predicado. Pero el evangelio del reino, ese se predicó nada más en Israel. Y no ha sido una fórmula de predicación al mundo entero. Entonces, está pendiente de la enseñanza al mundo gentil sobre la instalación del reino de los cielos. Porque el evangelio de la gracia ha sido anunciado. Pero el evangelio del reino, del establecimiento del reino de David, ese no se ha anunciado al mundo gentil. Al mundo de Israel sí, en su tiempo. Pero hay una deuda con el mundo gentil que tiene que enseñarles el evangelio del reino. Dijimos, ¿cuál es la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia? El evangelio de la gracia es la predicación que involucra la salvación al mundo entero. El nuevo nacimiento, lo que conocemos del evangelio, es el evangelio de la gracia, porque invoca, recibe, llama a todo mundo a aceptar a Cristo Jesús. Es la gracia encima de las naciones, de todas las naciones. Mientras que el evangelio del reino, ese era, no vayan con los samaritanos ni con los gentiles, solamente con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es clarísimo. Entonces, en esos 3 años del ministerio del Señor Jesús, usted diría, no, sí se predicó el evangelio del reino a todo el mundo. ¿Sería usted muy aventurado? Yo lo entiendo en mi espíritu. Es necesario que esa tarea no quede sin hacerse. Yo digo, nunca usted se presente a Dios con una tarea no cumplida. Y predicarle el evangelio del reino, que es legítimo. Pues, ¿qué cree usted que se le predicará, por ejemplo, al mundo judío en Jerusalén? Pues vivirán bajo el reino, pero que no es la cancelación tampoco de la ley, ni mucho menos. Ahí hay a veces un montón de interpretaciones muy complicaditas, pero dejemos. Entonces, falta cumplir. Hay dos obras. Una, el evangelio de la gracia. Otro, el evangelio del reino. Que no se cuestionan entre ellos. Es que no son cosas que están contrariadas. En absoluto. Son una sola cosa. Solo que en el evangelio del reino que predicaba Juan, pues no predicaba lo que predicamos nosotros, los del evangelio de la gracia. Es muy notorio la diferencia. Entonces, pues volvamos al capítulo 9, que es el capítulo de la quinta trompeta, y es el capítulo del primer ay. A ver, ¿qué quiero decir? Acuérdese, capítulo 8, versículo 13, antes de entrar al 9. Un ángel dice que volaba por medio del cielo, diciendo en alta voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de las trompetas de los 3 ángeles que han de tocar! Es decir, por causa de los otros ángeles que les falta tocar sus 3 trompetas adicionales. Entonces, en el capítulo 9, el quinto ángel de esos 3 que faltan de tocar, el quinto ángel toca su trompeta.
Pero si el capítulo anterior, el versículo anterior, dice que coinciden los ayes con las trompetas, entonces este capítulo 9, la quinta trompeta, es además el primer ay, porque los otros tres son tres ayes. Una estrella cayó del cielo y yo pregunto inmediato, ¿de cuál cielo? ¿De cuál cielo? Porque hay el cielo de Dios, porque hay el cielo de la atmósfera, de los aires, donde están las fuerzas espirituales que Pablo habló en Efesios 6:12. Es interesante. ¿De cuál cielo?, pregunté yo. Porque si era un ángel de Dios, pues vendría del cielo de Dios. Y cayó, más bien parecería que lo aventaron. Cayó, fue lanzado. Otros intérpretes dicen, es que hay que entender la prisa que tenía de ese ángel, por lo tanto se lanzó como un rayo sobre la tierra. Pues no se puede, eso no se puede llevar a discusión. Pero si este era un ángel del mal, pues también se puede decir que venía del cielo, pero donde están las fuerzas espirituales de maldad, donde tienen su morada, como dice Pablo, las malicias espirituales. Capítulo 6, versículo 12. En los aires, malicias espirituales en los aires. Luego esa estrella que cayó del cielo, por supuesto no es un meteoro. Indiscutiblemente es un ángel. Quien sea, pero indiscutiblemente es un ángel. Aunque algunos intérpretes se dan en pensar que la frase que ese ángel cayó del cielo a la tierra, se piensa que puede ser un ángel caído, expulsado o siendo lanzado a la tierra. Pero la pregunta es, ¿pero por qué en la tierra? ¿Por qué a la tierra? Pues porque acá en la tierra estaba el trabajo que tenía que hacer. ¿De acuerdo? La tarea a cumplir. Y agrega que le fue dada la llave del pozo del abismo. Y que se le dieron órdenes, o sea, capacidad pensante, que abriera el pozo del abismo. Que aquí nos meten en otra pregunta, ¿y qué cosa es el pozo del abismo? Va a estar muy interesante. Que al cabo tengo un ratito todavía. ¿Sí? Y lo entienden como que la llave la traía. La idea no, para mí la idea no es esa. Dice, cayó del cielo a la tierra y le fue dada. ¿Cuándo le dieron esa llave? ¿La tenía y la guardó? ¿Se la dieron desde el principio de los tiempos? ¿O cuando llegó a la tierra? Para mí es esto último. Cayó a la tierra y le fue dada. En ese sentido la interpreto yo. Y lo entienden como el guardián de la llave. Y en último, y agrego la pregunta que acabo de hacer. ¿La traía? Si la tenía él, pues era el guardián. Pero si se la dieron cuando llegó, consecuentemente no era ningún guardián.
Ahora, esto que acabo yo de decir parecería un comentario sin razón. ¿Qué caso tiene, hermano Ramos, que usted esté preguntando que si se la dieron o la traía? Bueno, es que algunos piensan que este ángel, insisto, era el guardián de esa llave del pozo del abismo. Y yo en lo personal no me atrevo a pensar de esa manera. Sencillamente para mí, es un ángel de Dios. Y se le entregó la llave del pozo del abismo. Pero, ¿qué cosa es el pozo del abismo, hermanos? Mire, aunque hay muchas maneras de llamar a ese lugar en la Biblia, usaré el Evangelio de Lucas para dar una idea. Lucas capítulo 8, donde narra el caso de uno de los dos endemoniados de Gadara, o el gadareno. Eran dos gadarenos, pero uno de ellos era el más notorio, que por lo que vemos podemos considerar que tenía miles de demonios. Alguien me dijo un día, ¿de dónde saca usted? Cuando Jesús le dijo, ¿cuál es tu nombre al líder? Dijo, Legión, porque somos muchos. Y cuando los demonios le pidieron que los dejara salir, que los echara, pero que les permitiera meterse a los puercos, ¿que eran cuántos puercos? ¿3,000? Algo así, más o menos. Y dígame una cosa, ¿los demonios son omnipresentes? ¿Están aquí y pueden estar allá? Los demonios solamente son, o está aquí y no puede estar en otra parte, porque omnipresente es solo Dios. Y tendría que ser demonio por marrano, demonio por puerco. Yo creo que sí. Vamos a tener oportunidad de ver esto que les voy a comentar. Y entonces el Señor sanó a uno de esos, o a esos endemoniados de Gadara, pero menciona solo a uno. Capítulo 8, versículo 27 y el 28. Cuando el Señor Jesús llegó con los discípulos, iban en su barco, bajan a tierra y de inmediato llega corriendo ese hombre. ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios, que has venido a atormentarnos? ¿Quién estaba pidiendo? El hombre no estaba pidiendo, él era un poseído. Quien estaba pidiendo a través del hombre era el líder de los demonios, el que se llamaba Legión. Era su título. Legión porque somos muchos. Y cuando los demonios fueron expulsados, ¿qué sucedió? Que los puercos se volvieron como histéricos y se lanzaron al mar. ¿Sí? Se lanzaron al mar y murieron todos. Entonces, si eran 3,000 puercos, 2,000, creo que sí, 2,000. Pero aunque fueran esos o más, si son 2,000 y cada puerco tenía que ser poseído por un demonio, pues nada más ahí se necesitarían 2,000 demonios. O tendríamos que asegurar que un demonio es capaz de poseer aquí y al mismo tiempo poseer otro cuerpo. Imposible. Era demonio por puerco. Y nomás ahí serían como 2,000 demonios poseyendo a ese hombre. Qué bueno que el Señor vino
a traernos redención. Qué bueno que apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Y ese demonio, el líder, no la persona poseída, le dijo: no me atormentes. Y yo dije: ¿por qué te sentías atormentado? ¿Qué te estaban haciendo? Fíjese nomás, dice el versículo 28, que porque mandaba al espíritu un mundo que saliera de aquel hombre. Me atormentas al decir que tengo que dejar a este hombre. Para que usted vea lo que es la posesión de demonios en la gente. Bendito sea Dios. Pero hay algo más. En realidad le dijeron: te conjuramos por el Dios viviente, que es: te pongo bajo juramento. Al Señor Jesús le alegó, hizo defensa, que has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ándele. O sea, ejercieron una defensa apelando a Dios. Mira, vino antes de tiempo a atormentarnos. Pero ¿cuál era el tormento de ellos? Usted me va a decir: expulsarlos. En parte sí. El tormento de ellos era ser lanzados al abismo, porque el Señor Jesús les ordenaba que se fueran al abismo. Y en el 31 le rogaban que no los mandara ir al abismo. ¿Será este mismo del que acabamos de leer del capítulo 9 de Apocalipsis? Que la llave del pozo del abismo. Pero ¿por qué estos tenían tanto miedo de ir al abismo? Que el Señor Jesús, en un acto de soberanía, los ordenara y se tenían que ir. En un acto de soberanía, mandarlos al abismo. Estaban llenos de pánico. Qué importante es la obra que el Señor Jesús hizo entre la raza humana. Rescatarnos de esa tiranía tan bárbara. No hay duda que Él es digno de ser adorado y bendecido, porque nos ha redimido para Dios con su sangre, de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua. Precioso detalle. Has venido a molestarnos antes de tiempo. O sea, sí sabemos que nos van a mandar para allá, pero todavía no. Incluso le pedían que no los lanzara fuera de aquella región. Esto es la idea como que solo ciertas regiones les gusta estar porque ahí se sienten en apogeo. Lugares donde no hay evangelio, no hay predicación. Y se sienten los señores de aquella región. Y entonces, después de eso, cuando el ángel abre la llave del pozo del abismo para dejarlo salir, del 13 hasta el 12, desde el versículo 13 hasta el versículo 12 de este capítulo 9, estamos hablando del quinto ángel, de la quinta trompeta. ¿Qué pasa cuando el ángel abre el pozo del abismo? Salió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y oscureció la tierra y el aire por el humo que salió de ese pozo. Hay cuenta que había una efervescencia de odio, de rabia, de coraje encerrados en aquel lugar. Qué importante es que Cristo le dé al hombre liberación de esos problemas. Qué importante es que el Señor Jesús
liberte a la gente de este problema. Si usted me está oyendo, invóquelo. Alguna persona que usted sepa que tiene ese problema, invóquelo, invoque al Señor y dile que es maravilloso lo que Él hizo. Y del humo, fíjese, salieron langostas sobre la tierra y les fue dada potestad, como tienen potestad los escorpiones, los alacranes de la tierra. Es decir, así como se siente el piquete y el veneno de un alacrán. Y les fue mandado, quiere decir que estos eran demonios, a esas langostas. Les ordenaron, les fue mandado que no hicieran daño a la hierba de la tierra, que no hiciesen daño a la hierba, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente, no, permítame, sino solamente a los hombres que no tenían la señal. Los 144,000 no eran. Aquellos que en parte que sí eran creyentes, tampoco. Esto era sobre los que no habían creído y por lo tanto no tenían señal de Dios en sus frentes. Yo no sé explicarle qué ha de ser eso de la señal en sus frentes. Y les dijeron que no los mataran a los hombres, sino que los atormentaran. Tantito, 5 meses. Y será tan duro eso, que los hombres buscarán la muerte, llegarán a un punto de quiebre, de crisis, y desearán morir. Pero la muerte huirá de ellos. Y entonces, es más, dice que las langostas, esos demonios no les permitieron morirse. Pues, ¿qué cosas son esas langostas? Son demonios capaces de reconocer a los hombres, ¿sí? A los hombres de Dios, a los creyentes. ¿Cómo pueden percibir eso? Qué interesante. Demonios capaces de reconocer a los hombres de Dios. Y eso lo encontramos. Sabemos quién es Pablo. Sabemos quién es Jesús. Sabemos quién es Pablo. A ustedes no los conocemos. ¿O qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David, hijo del Dios viviente? Esos demonios son capaces, entonces, serán capaces de reconocer a los hombres que llegan a punto de quiebre y buscarán la muerte y no podrán morir. Y ellos, dice la Escritura, que tienen un rey. Y que ese rey es Abadón, que quiere decir en griego destructor. Entonces, esto que hemos hablado, que le diga, que le dé la idea de lo glorioso que es que el Señor Jesús sea nuestro Salvador, que nos haya alcanzado con su misericordia. Porque esto no es un juego. La raza humana pasará tiempos muy malos. Es tiempo de que usted acepte al Señor Jesús, para que esto no tenga nada que ver con usted. El Señor le guarde y le bendiga. Dios les bendiga. Padre eterno, permite que estas cosas que hemos hablado se conviertan en una enseñanza a sus corazones, para que algunos que están dudando se den cuenta que es tiempo de encontrarse con Cristo, de encontrar salvación. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén.